Buenas noches. El presupuesto de la República se ha multiplicado en los últimos 10 años casi por 3, pero los resultados que hemos obtenido en términos de mejoras sociales, etcétera, no se han multiplicado por 3. Hemos mejorado, sin duda, hemos reducido la pobreza en alguna medida, hemos mejorado los índices educativos, los resultados de las evaluaciones estudiantiles, los índices de desnutrición infantil han caído, hemos tenido avances, pero no en la medida en que se han incrementado los recursos presupuestales. Todavía seguimos en una medida importante con un presupuesto que le llaman inercial, es decir, seguimos asignando recursos año a año, no a metas, sino a insumos, es decir, a salarios, bienes, servicios para mantener una burocracia, pero no para lograr resultados. Tenemos que atar el presupuesto a resultados, necesitamos tener metas claras y a esas metas les asignamos recursos para lograr esas metas. Eso supone una reforma del presupuesto que ya ha comenzado hace 3 o 4 años. De eso vamos a hablar ahora con Miguel Castilla, que es el viceministro de Hacienda. Vamos a hacer un balance de hasta qué punto vamos avanzando en esta reforma del presupuesto para lograr que la mayor parte del presupuesto se asigne en función de metas, que podamos ver si estamos avanzando, logrando las metas y qué hay que hacer para qué cambios hay que introducir en la gestión pública si es que estas metas no se van logrando. Bueno, y luego vamos a hacer un balance del proceso de descentralización, tal como viene avanzando también, que como sabemos pues es hasta ahora la gran reforma del Estado que se ha producido en esta última década. Vamos a estar con Carlos Monge, que es investigador de DESCO, para analizar con él los avances y los temas pendientes en la agenda de la descentralización. Regresamos. Conéctate a internet desde tu smartphone de Claro por $1 al día. Con Claro lo tienes todo. Para que nada te detenga, RIMAC Seguros. Cuenta ganadora del BBVA Banco Continental. Adelante. 3 vasos de leche al día te ayudarán a crecer. Toma Leche Gloria. Chivas Regal, 18 años. Un toque de puro placer. Pontificia Universidad Católica del Perú. Si tú quieres ser más grande, si quieres llegar más alto, si tú no quieres quedarte, dime qué vas a tomar. 3 vasos de leche Gloria te ayudarán para crecer. Con 3 vasos de leche Gloria al día, obtienes el calcio y los nutrientes que te ayudarán a crecer y ser más grande. Ahora que lo sabes, dime qué vas a hacer cuando seas grande. El Perú tiene una maravilla que es Machu Picchu. Expresión de danzas inigualables, paraíso de delicias gastronómicas. Su gente es trabajadora y creativa, por eso debemos cuidarla, evitando riesgos. Las empresas deben contar con un plan de prevención. Es el primer paso para que no ocurran accidentes fatales. La vida de nuestros trabajadores no tiene precio. La seguridad y salud es tarea de todos. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y bien, la reforma del presupuesto, una de las tantas reformas que hay que seguir de cerca y que de alguna manera el país está llevando adelante. En una economía de mercado hay que estar en una reforma permanente, mejorando todos los sistemas, mejorando la gestión administrativa. Estamos con el viceministro de Hacienda, Miguel Castilla, para hablar de este tema. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, antes de entrar a los temas vinculados a la reforma presupuestal, este año, finalmente, ¿cómo vamos a terminar en cuanto a déficit fiscal? Vamos a tener déficit de todos modos, ¿no? Sí, este año lo que está en el marco macroeconómico multianual es un déficit de 1,5, pero esa cifra se va a revisar a la baja. Nosotros presentamos cada año de transición electoral un informe preelectoral que debe ser publicado la primera semana de enero, en el cual publicamos una revisión de las proyecciones. Y en el caso del déficit fiscal, estimamos que puede estar por debajo del 1%.
esto guarda coherencia también con la proyección revisada que ha hecho el Banco Central. Claro. Entonces, del superávit, del déficit, que tuvimos el año 2009, cercano al 2%, estaríamos bajándolo a más de bajándolo a la mitad o incluso por debajo de ello, ¿no? Esto pese a que en realidad no se termina de ejecutar todo el gasto previsto en inversión, ¿no? Porque veo las cifras a mitad más o menos de diciembre y todo, no sé, están en 64%, creo que es el gasto, el avance, digamos, de la ejecución de la obra pública. Sí, en total, si uno ve todo el gasto público a la fecha, es cercana al 75-80% con respecto al presupuesto modificado. Todo el gasto. Todo el gasto. Es normal pensar que es casi 100% el gasto corriente, y es cercano, oscila, ¿no?, entre el 60 y el 75% según el nivel de gobierno para gasto de inversión. Acá ha habido una mejora importante con respecto al pasado, pero definitivamente es un problema aún que persiste, de que no se llega a ejecutar las obras a la velocidad que uno quisiera, en particular aquellas de inversión. Pero sí ha habido mejora, en particular a nivel de los gobiernos locales y del gobierno nacional. ¿Ha habido mejora, si hay mejora en la capacidad de gasto? Si uno mide la foto en términos de la ejecución del gasto con respecto al presupuesto, ha habido este año probablemente veamos un mayor ratio, un mayor cociente. Lo que indica que ha incrementado la capacidad de poder gastar, pero obviamente dista de ser lo ideal. Bueno, sí estaba viendo que efectivamente los gobiernos regionales son los que menos han avanzado en el gasto, ¿no? Sí. Ya no recuerdo exactamente la cifra. Estaban en un 48% de avance, esto es en noviembre, fines de noviembre, ¿no? No sé cómo estarán ahora, deben estar en 50, 52. Bueno, los gobiernos locales han avanzado más, pero claro, ahí habría que ver la calidad de ese gasto, ¿no? Los gobiernos locales realmente, ¿qué capacidad pueden tener para gastar? Y sin embargo, gastan el 40% más o menos de la inversión pública, ¿no? Si uno suma lo que gastan los gobiernos regionales y locales de la inversión, y a esto le incluimos no solamente lo que se le asigna directamente, sino aquellos recursos que son transferidos del gobierno central a los gobiernos subnacionales, gastan más del 50%. En obra pública. Es más del 50% de la obra pública. 52% es gobiernos locales. De gobiernos locales y regionales. Ah, no, entonces... gastan, y el gobierno central 48%. Entonces sí tienen una responsabilidad importante en la ejecución de las obras de inversión pública. Y ahí vemos que está el gran desafío, mejorar estas capacidades, porque mucho del manejo presupuestal ciertamente se ha descentralizado hacia este nivel de gobierno. Ahora, ahí había un problema con las rigideces que hay a niveles, en general, en el Estado peruano para contratar gente, para reestructurar sus oficinas, sus gerencias de obras y todo lo demás. No pueden tomar ninguna decisión, están totalmente limitados. Entonces, esa es una cosa que llama la atención, cómo han podido ir incrementando su capacidad de gasto pese a que trabajan con la misma gente y con el mismo nivel de gente de hace 4 o 5 años, porque no pueden incrementar nada. ¿Ahí no hay una rigidez excesiva? Yo creo que ahí se refiere a las rigideces del capital humano, ¿no? Los recursos humanos que existen, que es el desafío pendiente y de hecho ha sido motivo de mucha discusión, ¿no? La calidad del capital humano del Estado, y no solamente en el tema de remuneraciones, sino en la capacidad de poder atraer a mejor talento para que desempeñe las labores tan importantes. Nosotros en esta ley de presupuesto que ha sido aprobada y que entra en vigencia prontamente, estamos haciendo un esfuerzo por poder ordenar todo el sistema remunerativo del Estado, que es una tarea que se ha intentado en el pasado en varias oportunidades y no se ha logrado hacer. Y básicamente sea por consideraciones de que esto podría conllevar al despido de personal, como al costo fiscal que podría implicar un ordenamiento del régimen salarial.
Para darte un par de ejemplos, Jaime, en el caso de que uno fuese a aumentarle 100 soles a los trabajadores administrativos del sector de educación, sin incluir universidades, esto conlleva un costo anual de 60 millones de soles de gasto anual permanente. Otro ejemplo, si uno fuese a convertir la modalidad de contrato CAS, que por definición es temporal, a un contrato más permanente, en el caso del sector salud, esto costaría 850 millones de soles de adicional. No. Entonces, siempre está el desafío de cómo poder compatibilizar este ordenamiento que se requiere en los regímenes laborales con las restricciones fiscales que aún tenemos, un país que todavía la presión tributaria es baja comparado con otros países, y las rigideces que de hecho manifiestan los distintos regímenes laborales que permitan contratar a personal adecuado para que desempeñe funciones como por ejemplo la ejecución del gasto, la planificación, pasar por los procesos de contrataciones del Estado no es cosa fácil, por el SNIP, y también no solamente pensar en gastar, sino gastar bien, toda la agenda de calidad de gasto, que ha sido un énfasis importante que se le ha dado al Ministerio en los últimos años. Bueno, entiendo que en la ley de presupuestos se da un plazo de 180 días para sacar esta nueva escala remunerativa, este ordenamiento de los sistemas de remuneración, ¿no? Sí, se dan 180 días para hacer un estudio de la factibilidad. De todo el sector público, a lo cual también se suma un estudio actuarial y remunerativo para el tema remunerativo de los militares y la Policía Nacional, y un ordenamiento también del famoso CAFAE, que es para los empleados del régimen público, es un tema importante porque es en gran medida la remuneración que ellos se llevan cuando están activos, ¿no? Tenemos estos tres compromisos de llevar adelante estos estudios y acabar en proyectos de ley que probablemente, quién sabe, no se logren aprobar en este gobierno, pero que sí dejan el derrotero y el camino hecho para la siguiente administración, para un ordenamiento, un proceso de reforma importante y que es impostergable. Ahí no se fijarían los niveles salariales, porque ese es el otro gran problema, ¿no? Estos topes que ahora han sido resucitados con un proyecto de ley que aparentemente fue enviado al Congreso para reafirmar el tope de que nadie puede ganar por encima del sueldo del presidente de la República, lo que en realidad es absurdo, ¿no? Porque el presidente es un cargo absolutamente político, además pues no tiene gastos pues ahí en Palacio de Gobierno, etcétera, ¿no? En cambio un técnico que está en el mercado pues hay que mantenerlo, hay que procurar que no se vaya, porque si no se debilita, como se ha debilitado, el Ministerio de Economía se ha debilitado mucho en los últimos años con salida de gente importante, de cuadros importantes. Ese tema de los topes para poder atraer a gente, a cuadros de calidad al Estado, eso no se va a tocar en esta... La idea es hacer un ordenamiento comprensivo de toda la política de remuneraciones del Estado, y pasa por también definir nuevos topes, y no solamente topes, sino incentivos para tener una carrera, basada en el mérito. Claro. Y también basada en la rendición de cuentas, en la transparencia y en los entregables que deben dar los funcionarios públicos. Es una reforma que va más allá de lo remunerativo, es de toda la carrera civil que entiendo Servir está trabajando en una ley, pero es un esfuerzo del Estado, es una reforma postergada por demasiados años, y tenemos un Estado, que tiene grandes déficits. Y el capital humano es probablemente el principal déficit que tiene el manejo de las finanzas públicas, de los proyectos de inversión y otros bienes y servicios que provee el Estado, ¿no? Bueno, me imagino, además eso ya empalma con el tema de la reforma misma del presupuesto, el presupuesto por resultados. Si tenemos una carrera basada en los méritos, en la evaluación de resultados, precisamente de desempeño, eso tiene que empatarse de alguna manera con una reforma total del gasto que apunte a resultados, no a mantenimiento del gasto histórico, ¿no es cierto? Ciertamente, y hemos conversado en el pasado
sobre los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Economía para poder internalizar más lo que es la calidad. Como bien sabes, el presupuesto se ha aumentado de manera importante en los últimos años. El gasto social, por ejemplo, se ha duplicado en los últimos 3 años. Pero no vemos tal mejora en los resultados. Claro. Este es un proceso gradual de cambio, de enfoque, en el cual ya uno no piensa en el insumo, sino en el producto. Uno piensa en la provisión de un servicio que se le da al ciudadano. Claro. Y eso implica no solamente pensar en el presupuesto como tal, sino en las capacidades que se tengan en aspectos logísticos, de gestión, que se requieren para proveer ese servicio. Nosotros, para el presupuesto del año 2011, hemos más que duplicado el monto de presupuesto que entra bajo la modalidad de presupuesto por resultados. ¿Para el 2011? Para el 2011. Ya. ¿Qué porcentaje? Se tenía, esto nos pone alrededor del 15% del presupuesto. Ya. Era 11% el año 2010. Lo importante es que no solamente ha sido un enfoque de dotar de mayor espacio al presupuesto por resultados, sino a las evaluaciones independientes que hacen parte del proceso de evaluación. Una novedad importante es que ya las evaluaciones independientes, las evaluaciones que se hacen de un conjunto de programas importantes como Juntos y otros, ya las recomendaciones no son meramente referenciales, sino se hacen más vinculantes a partir del año 2011. Y que no solamente entran nuevos programas, sino entran todos, los nuevos y el stock de programas sociales, en un proceso gradual, obviamente, de cambio, pero que la idea es que abarque a la totalidad de los programas sociales. Por ejemplo, deben de pasar por el SISFO, el Sistema de Focalización de Hogares, para evitar este mal uso de recursos por filtraciones que hay en gran medida. Esto pasa por masificar el uso del DNI para evitar duplicidades. Esto pasa por tomar en cuenta las recomendaciones de estas evaluaciones y si hay un programa social que no funciona, descontinuarlo o, de ser el caso, recomendar mejoras que hayan. Entonces, estamos avanzando hacia poder institucionalizar estos cambios, que no sea más bien la excepción, sino sea la norma. Pero como todo proceso debe ser gradual, requiere crear capacidades, como se ha mencionado. El presupuesto que es evaluado hoy en día, en adición al 13 o 15% que comentaba, es un 10%. Entonces, entre evaluaciones, entre el presupuesto evaluado y el presupuesto que se da en términos de presupuesto por resultados, tenemos casi un 25% del presupuesto del país, excluyendo el servicio de la deuda y el gasto previsional. Eso es, creo, un buen avance, ¿no? Un cuarto de los recursos que anualmente el Estado le otorga a la sociedad pasan por filtros de calidad. Bueno, tenemos que ir a una breve pausa y regresamos. Ítalo dice que se hizo novio de una top model rusa chateando desde su smartphone. Ítalo también dice que con su smartphone de Claro, estar conectado le cuesta solo $1 al día. En ambos casos, Ítalo dice la verdad. Porque esta Navidad con Claro prepago, conectarte desde tu smartphone te cuesta $1 al día. Increíble, ¿no? Como la rusa. Aprovecha. Ahora con Claro todos podemos tener un smartphone y vivir conectados. Porque si tienes Claro, lo tienes todo. Y recuerda que tú puedes ganar uno de los 1000 paquetes 4 Play de Claro. Todo con servicio gratis por todo un año y 300.000 premios más. Con todos ganan. El Perú tiene una maravilla que es Machu Picchu. Expresión de danzas inigualables, paraíso de delicias gastronómicas. Su gente es trabajadora y creativa. Por eso debemos cuidarla, evitando riesgos. Las empresas deben contar con un plan de prevención. Es el primer paso para que no ocurran accidentes fatales. La vida de nuestros trabajadores no tiene precio. La seguridad y salud es tarea de todos. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
conversando con Miguel Castilla, viceministro de Hacienda. Estábamos hablando de esta reforma del presupuesto público para que se vaya orientando paulatinamente al logro de resultados, de metas, en fin. Lo que significaría que se asignan los recursos para lograr una determinada meta, y entonces si no se logra la meta hay que, me imagino que para eso son las evaluaciones, el mecanismo de la evaluación es para ver si se está logrando o no la meta, supongo yo, y si no se logra entonces hay que introducir cambios, hay que digamos, introducir mejoras en el programa para tratar de lograr la meta. Me imagino que esa es la lógica, ¿así es como funciona la cosa? Así es como funciona, y así es como funciona en muchos países. Pero ha funcionado, lo que es presupuesto por resultados hasta ahora, ¿ha funcionado así? ¿O es una cosa que se ha lanzado, pero en realidad no ha habido la capacidad ni de evaluar, ni de hacer el seguimiento, ni hacer la reflexión propia y decir, bueno, estamos avanzando, no estamos avanzando, qué cambios hay que introducir, se está reorientando la gestión para lograrlo? Es decir, ¿está funcionando realmente el mecanismo? Yo creo que sí está funcionando, pero hay que darle tiempo al tiempo. Este es un proceso de cambio de mentalidad histórica. Usualmente en el pasado se daba el presupuesto de manera incremental, inercialmente, un porcentaje ciego adicional con respecto a lo que se había dado el año previo. En este caso la mentalidad cambia, uno piensa cuál es el resultado que uno quiere obtener, cuáles son las intervenciones, y se da presupuesto en esta lógica. Donde más hemos avanzado como país ha sido en el sector salud, donde ha habido un mayor engranaje y una mayor internalización de lo que es el presupuesto por resultados, en el tema de desnutrición crónica infantil, en el tema de mortalidad neonatal. Son los dos grandes logros que tenemos que mostrar como país. Pero se puede demostrar que esos logros se deben a la intervención, digamos, estatal, es decir, al gasto que se ha puesto, al dinero que se ha puesto para obtener esos resultados. Siempre es difícil achacarle la responsabilidad a una sola intervención, porque hay otros factores que pueden incidir sobre el resultado. Pero nosotros, por ejemplo, hemos hecho distintas evaluaciones y análisis que muestran que en aquellas regiones piloto, donde ha habido una mayor focalización del gasto en el tema de desnutrición crónica infantil, y se ha otorgado los recursos en esta modalidad de presupuesto por resultados, comparado con otras regiones que han recibido de manera inercial los recursos, hay un diferencial claro. En aquellas regiones que han estado en el esquema de presupuesto por resultados, los resultados de reducción de desnutrición crónica son mayores que en aquellas donde el otorgamiento de los recursos responde más a lo convencional, a lo tradicional, a lo inercial. Entonces, sí eso muestra evidencia de que el presupuesto por resultados ayuda a obtener resultados. Una novedad, si me permites, también es que hemos tratado de ir mejorando lo que es la asignación de recursos con esta lógica hacia los temas de prevención, que es probablemente la novedad también en el año 2011. Prevención de cáncer. Hemos puesto en el presupuesto del 2011 un programa de prevención contra el cáncer en el marco presupuesto por resultados, y es una cosa inédita en el país. En el país no existía un programa nacional de prevención contra el cáncer. También estamos dotando de recursos importantes a un programa nacional de prevención y mitigación de riesgos de desastres naturales. La prevención es muy importante porque eso a la postre ayuda a ahorrar ingentes cantidades de recursos. Entonces no solamente estamos avanzando en calidad en términos de poner resultados de manera muy clara, sino también de avanzar de manera paralela en lo que es la prevención, que es un tema importante, y en generar capacidades, porque hay una gran heterogeneidad. Hay ministerios que tienen capacidades para llevar esto adelante y aquellos que no lo tienen. Entonces, este es un proceso gradual de cambio y estamos empeñados en seguir con él. Hablando del tema de salud, se aprobó la famosa ley de aseguramiento universal, eso ya hace como un año o algo más. Se suponía que este año ingresaban algunos departamentos al aseguramiento universal, los departamentos más pobres, me parece que eran Ayacucho, Huancavelica, Purímac y algunas otras provincias.
¿Eso se produjo? ¿Se va a profundizar? ¿Se va a avanzar en esa línea? Eso suponía más recursos para dotar de personal, principalmente a las postas médicas, en fin, y de equipamiento, ¿no? Se ha avanzado en eso, no solamente en las regiones más pobres, sino también en Lima. Recuerdo hace unos meses se aprobó un decreto de urgencia por el cual se relanzó el AUS, el Programa de Aseguramiento Universal en Lima, donde también un tema importante era no solamente asegurar, digamos, una cobertura del servicio de salud, sino asegurar de que quien tenga esta cobertura sea la persona indicada. Muchas filtraciones. No. El SIS, que es el Seguro Integral de Salud, tenía filtraciones cercanas al 40%, vale decir, no pobres que estaban recibiendo el beneficio y no les correspondía recibir el seguro, digamos, de manera subsidiada. ¿Eso lo han corregido? Lo hemos corregido en la medida en la cual hemos establecido como condición para el aseguramiento universal en Lima que haya dos criterios: la identificación, la presentación del DNI para evitar duplicidades, y que esté empadronado en el sistema de focalización de hogares, vale decir, para evitar darle los recursos, en el CISFO, para evitar darle los recursos a personas no pobres. ¿Ya se puso esa condición? Sí. ¿Y se está aplicando? Se está aplicando. Significaría que hay un 40% que ya no son sujetos a beneficiarios. Repito, es un proceso. Yeah. Esto está en curso, se han dotado los recursos al Ministerio de Salud, y no solo para alentar la demanda, sino también se ha hecho un esfuerzo por acompañar con incrementos presupuestarios por el lado de la oferta. Pero sí, nosotros aprobamos y trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Salud el reglamento, y vía decreto de urgencia aprobamos recursos extraordinarios para focalizar mejor dentro del programa de aseguramiento universal. A mí me llamó la atención que se destinaran más recursos al CIS en Lima, cuando la idea original era comenzar por los departamentos más pobres, como es lógico, porque es ahí donde se requiere más oferta, digamos, de servicio, ¿no? Son los departamentos más desatendidos. Yo pensé, bueno, nos acercamos pues a la etapa electoral, debe ser por razones electorales están haciendo esto, ahí es donde está la población. Pero curiosamente en las zonas más pobres hay menos problemas de filtración porque todos son pobres. En cambio en Lima... No, eso sí lo entendería. Y parte de la motivación de hacerlo en Lima fue porque era el sitio ideal para comenzar a aplicar estas mejoras que reduzcan las filtraciones. Bueno, si el resultado neto va a ser un menor gasto por menos filtraciones, está bien. Eventualmente, exactamente ese es el objetivo que se perseguía. Porque si uno lo hace, digamos, en Huancavelica o en Ayacucho, donde la población pobre es preponderante, ya no hay tal problema de filtración en términos de que un no pobre recibe el beneficio. En cambio, en Lima es donde se veían las mayores filtraciones. De acuerdo. Entonces había cierta lógica de hacerlo en Lima. Bueno, me imagino que el programa que sí no entra dentro de nada de esto es el vaso de leche, ¿no? Porque esto no es incontrolable. O si lo van a... No, dentro de lo que ha sido aprobado en la ley de presupuesto, en un proceso gradual, también se pretende incorporar al programa de vaso de leche. Acá todos los programas sociales eventualmente deben pasar por el empadronamiento que involucra el CISFO. Justamente para evitar que no hayan problemas de filtraciones y que se desperdician recursos en personas que no lo requieren. En el caso de educación, por ejemplo, el presupuesto de educación, que es un presupuesto muy grande, no está orientado a resultados, debería estar orientado a resultados, no deberíamos ir consiguiendo mejoras en los rendimientos escolares, en las evaluaciones de los propios maestros, año a año. Sé que ha habido algunas mejoras en eso, ¿no? Pero no sé si, digamos, ahí existe si está el mecanismo atado directamente, es decir, ahora se asignan recursos para obtener determinadas metas. Eso no está funcionando, ¿sí? Como bien dices, el sector salud es uno de los, el sector para la educación es uno de los principales receptores de recursos. Casi el 20% del presupuesto va al sector salud. Educación. Al sector de educación.
Y hay programas estratégicos que van dirigidos a mejorar el rendimiento, la comprensión lectora de los niños en primaria, las capacidades matemáticas, y se comienzan a ver ciertos resultados, pero todavía distamos de estar en lo que nos corresponde para nuestro nivel de ingreso. La última evaluación PISA, que fue revelada anteriormente, aún ubica al Perú en la cola de la distribución, sí, así es. Pero ha habido una mejora importante. Y esto se refiere, porque hay muchas intervenciones que inciden sobre la calidad de la educación. No solamente es tener mejores maestros, que de hecho eso se ha avanzado de manera importante con la implementación progresiva de la carrera pública magisterial, donde son evaluados los maestros y en base a esa evaluación se les da un incremental de sueldo, sino en dotar de materiales escolares de manera oportuna, de comenzar a informatizar la educación de manera importante. Para el año 2011, este programa de One Laptop per Child, que se ha hecho exclusivamente para el grupo de primaria, se hace extensivo a la secundaria en el 2011. No, pero hubo una evaluación muy negativa, no recuerdo exactamente de qué fuente, creo que de los mismos abastecedores, o no recuerdo, que decían que simplemente no se usaba bien, se malograba, no había cómo arreglarlas, no, se usa pues para cosas, no para fines educativos, no hay el software necesario, es decir, es un programa que no tiene mayor funcionalidad, ¿no? Yo no diría eso, yo diría que es un programa como todos los programas perfectibles, pero que sin duda le permite el acceso a muchos niños a una herramienta básica para poder aprender qué es el Internet. Yo creo que han habido avances. Hay una evaluación de por medio para poder transitar de primaria a secundaria, pero ya están los recursos ahí, tanto para la evaluación, que es importante tenerla, y sacar lecciones de lo que se ha hecho a nivel primaria para poder dar el siguiente paso, que es masificarlo a secundaria. Ahora, me imagino, el Ministerio de Economía monitorea, digamos, en este caso es el Ministerio de Educación el que tiene que hacer estas reflexiones, ver si están, introducir las mejoras permanentes en todos los programas, en fin, para lograr los resultados y las metas. Pero el Ministerio de Economía se preocupa de que eso se haga, es decir, que el Ministerio de Educación esté haciendo esa tarea de mejoramiento continuo. Es una tarea conjunta y cada quien tiene su competencia. Sí, pues. Nosotros lo que tenemos como mandato es que la asignación de recursos se haga de manera eficiente. Y cada sol que se invierte tenga un rendimiento y que sea bien invertido, que sea gasto de calidad. No solamente es la estabilidad macroeconómica, que obviamente es lo principal. ¿Ustedes tienen cómo medir la calidad del gasto? Sí, lo tenemos justamente con estas evaluaciones. Con las evaluaciones que hacemos y con indicadores importantes que también dan información de costeo adecuado. Estamos trabajando siempre en base a costos unitarios, determinar cuántas vacunas se requieren en un programa, cuántos docentes. Tratamos de tener información muy detallada para poder dar la asignación presupuestal que se requiera. Porque el ministro Benavides me dijo acá hace unas semanas que el programa de presupuesto por resultados y en general las cosas que hace el Ministerio de Economía tenían la dificultad de conseguir información y de procesarla, porque el Ministerio de Economía mismo está muy atrasado en informática, en capacidad de procesamiento, y que, por ejemplo, tienen que tener gente en las regiones en lugar de hacer las cosas por internet, como sería normal, digamos, trabajan con papel en lugar de trabajar. Me dijo que era una cosa muy primitiva, que no se había modernizado. Es una cosa increíble. No, eso es una queja que él nos hace, y de hecho él tuvo este puesto hace más de 20 años y me dice mucho no ha cambiado. Pero yo creo que son dos tipos de información. Una es la información en el marco de estos programas de mejorar la calidad del gasto, donde sí han habido avances, y probablemente lo que él esté viendo sea que en general los sistemas informativos, el famoso SIAF, que es el sistema integrado de administración financiera,
es obsoleto. Estamos justamente migrando hacia un CEAF2 que se usa vía tecnología web y que tiene una cobertura total de todas las unidades ejecutoras bajo una concepción que permita una adecuada toma de decisiones, no solamente el registro del gasto, sino una herramienta de gestión. En eso estamos trabajando, y ya para el mes de mayo debemos tener listo la primera fase del CEAF2. Ya hemos hecho la licitación internacional, que ha sido adjudicada a una empresa extranjera. Esto viene acompañado de un crédito del Banco Interamericano y un programa y un acompañamiento importante para crear las capacidades institucionales que permitan proveer esta información automatizada en tiempo real, que es lo que se requiere, y hay todavía un avance por lograr. Vamos a ir a una pausa, regresamos. Conéctate a Internet desde tu smartphone de Claro por un sol al día. Con Claro lo tienes todo. Para que nada te detenga. RIMAC Seguros. Cuenta ganadora del BBVA Banco Continental. Adelante. 3 vasos de leche al día te ayudarán a crecer. Toma Leche Gloria. Chivas Regal, 18 años. Un toque de puro placer. Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuando alguien depende de ti, piensas más en el futuro. Asegúraselo de la mejor forma. Tenemos una amplia variedad de seguros de vida para estar cada vez más cerca, para que nada te detenga. RIMAC Seguros. En estas fiestas de Navidad, mi familia y yo queremos desearle de todo corazón un año 2011 lleno de salud y prosperidad. Es tiempo de reflexión, es tiempo de fe, es tiempo de esperanza, porque si juntos, al Perú no lo para nadie. ¡Felices fiestas! Seguimos conversando con Miguel del Castillo, viceministro de Hacienda. Quería ir a los temas vinculados a los gobiernos locales, la parte de descentralización. Hay en el Ministerio este programa para incentivar una mejora en la calidad en la gestión, ¿no? Y en la recaudación incluso. En el tema de la recaudación, por ejemplo, para incentivar la mejora de la recaudación, porque los gobiernos locales no recaudan muy poco, nadie paga el impuesto predial fuera de Lima, digamos, o fuera de los distritos centrales de Lima. Y eso es fundamental si queremos pues tener una ciudadanía fiscalizadora, incluso, ¿no? Eso ha funcionado este esquema. Yo les doy a ustedes dinero si es que ustedes mejoran su recaudación. Creo que ese es más o menos el esquema. Entre otros, ha funcionado de manera mejor de lo que pensábamos. Y eso se da porque básicamente de las 1.837 municipalidades que hay, en promedio el 80% de los municipios han cumplido con las condiciones y han recibido los recursos que estaban previstos. Cada uno juega con el concepto de incentivos. Yo no importa lo que tú hagas con el dinero, es de libre disponibilidad, siempre y cuando uno cumpla ciertas metas, y metas medibles. No solamente en mayor recaudación predial se ha visto una mejora a raíz de este esquema de incentivos, sino también en la reducción de trámites y también en la mejora en la focalización de los programas sociales. Ha habido una mejora importante. ¿Cómo ustedes miden todo eso? 1.800 distritos. Se mide, por ejemplo, la inscripción en el CISFO. Sí. La municipalidad tiene un rol y una meta puntual de organizar la demanda de manera tal de que se inscriba en el CISFO. Y tiene metas puntuales. Cada municipalidad tiene una meta por cumplir. Y se verifica efectivamente si hay ese cumplimiento o no. La ciudad intermedia o el distrito urbano tiene una meta de recaudación de predial. Y si esas metas registradas, ¿sí? ¿Saben cuáles son esas metas? Por supuesto, nosotros somos los que hemos puesto las metas. Ajá. Y tenemos la capacidad, hemos creado toda una institucionalidad para poder corroborar las metas.
porque acá estamos hablando de transferencia de recursos, y es contra meta objetiva, no es contra una evaluación. Yo estuve preguntando el otro día en el Ministerio de Economía si sabían cuántos predios en las municipalidades pagan predial. En el Ministerio de Economía no sabía. Es decir, nadie sabe cuántos en el distrito tal en el Perú pagan predial, o cuántos, o qué porcentaje del predial que debería recaudarse se recauda, por ponerlo de otra forma, ¿no? No se sabe, es decir, no tenemos cuál es la meta que deberíamos alcanzar. Justamente con estos programas no solamente se fijan en aumentar cuantitativamente la recaudación, sino en mejorar la administración financiera de los municipios. Y esto pasa evidentemente por tener un mejor registro del catastro de los predios. Sí. En esto también se están estableciendo metas. Yeah. También en poder reducir la deuda flotante que tienen los municipios con acreedores y con el propio Estado. Hay muchos municipios, la mayoría, de que tienen cumplimientos con la SUNAT, con la ONP, con el Salud, entre otros, y una de las condiciones que estamos incluyendo en el 2011, por ejemplo, es reducción de la deuda flotante, vale decir, la deuda no paga que tienen las municipalidades con estas entidades públicas. Una reducción implica un incentivo monetario mayor. Ahora, ¿no deberíamos combinar esta zanahoria con algo de palo? Es decir, si no se cumplen metas de incremento de recaudación o lo que fuese, o reducción de trámites, pues no solamente no reciben, sino que además pues recibirán menos de alguna transferencia, no sé, del Fondo de Compensación del Impuesto de Promoción Municipal, etcétera. Yo creo que apuntas exactamente en la dirección que estamos yendo, que es combinar zanahoria con garrote. La zanahoria es lo que hemos descrito con los incentivos. El garrote es, estamos trabajando con la Contraloría, un sistema en el cual aquellos municipios que tengan un desfase grande entre lo que se devenga y lo que se paga, y a veces pasan 9 o 10 meses, cuando debería ser un proceso automático de un día, le damos la luz roja y se lo damos como candidato, digamos, a fiscalización por parte de control interno. Entonces, este ejemplo de estos pagos que no se dan, es muy sospechoso, de que al final operativamente simplemente es hacer un cheque, girar el cheque y pagarle al proveedor. Claro. Si pasan 9 meses o hasta un año de no realizado el pago, ya se presta suspicacias. Claro. Y ahí puede haber, digamos, algún acto doloso. Y estamos trabajando con la Contraloría justamente para combinar no solamente con incentivos, sino con la identificación de prácticas, digamos, poco transparentes de parte de los municipios. De acuerdo. Son palo y garrote. Ahí habría que hacer un estudio casi sociológico, ¿no? De lo que los politólogos llaman el patrimonialismo, de todos estos mecanismos de disposición de los recursos de maneras completamente irracionales, digamos, desde el punto de vista de una lógica de distribución del MEF, ¿no? Sí, estamos trabajando en múltiples áreas, pero yo creo que el tema de la calidad del gasto, el tema de la transparencia, el tema de evitar usos indebidos de los recursos que son del Estado, son de los contribuyentes, es parte de la agenda en la cual estamos abocados. Muy bien, Miguel Castilla, viceministro de Hacienda, gracias. Vamos a seguir conversando quizás en los próximos meses acerca de estos avances en la reforma presupuestal del Perú. Damos una pausa y regresamos ahora con Carlos Monge para hablar de otro gran proceso, la descentralización. ¿Qué balance podemos hacer?